¿Me devuelve por favor José Andrés para que pueda grabar? Hola. Ya está grabando, Inge. Bueno, vos lo vas a grabar, entonces métale. Meta, Inge, no te preocupes. Ya, ya. Empiecen, jóvenes. Bueno, Inge, nuestro proyecto se trata sobre el proceso de extracción a partir de la caña de azúcar. Como bien sabemos, ¿puedes pasar a la otra, por favor? Como bien sabemos, la operación unitaria de extracción sólido-líquido consiste en la separación de un líquido de varias sustancias contenidas en una matriz sólida, mediante el uso de disolventes líquidos. En este caso, nosotros vamos a utilizar el agua, ¿no? Bueno, esta operación unitaria es una de las más importantes en la industria y forma parte del proceso de muchos productos alimenticios, como el caso de la elaboración del azúcar. Nuestro objetivo general es estudiar el proceso de extracción de sacarosa a partir de la caña de azúcar en el proceso de elaboración del azúcar. A la otra, por favor. Bueno, aquí vamos a dar una pequeña explicación del proceso de obtención del azúcar antes de pasar a la parte de la etapa de extracción específicamente. Bueno, no, en la anterior. Ya, la caña que llega del campo es sometida a diversas operaciones de preparación, como ser el lavado, el cortado y el desfibrado. Bueno, esto cuando ya está troceado pasa a la etapa de molienda. Esta etapa consta de molinos colocados en serie que mediante presión extraen el jugo de la caña. En el recorrido de la caña pasan por los molinos donde se agrega agua caliente. Este proceso se llama maceración. Esto sirve para extraer la máxima cantidad de sacarosa de la caña. Y bueno, los bagazos que quedan de la extracción pasan a alimentar a los generadores de vapor y electricidad. Se lo usan como combustible. El jugo obtenido de esta etapa de molienda pasan a la etapa de purificación, de la clarificación y filtración. Este jugo que es ácido es tratado con lechada de cal. Esta lechada, como sabemos, es un regulador de pH que lo que hace es minimizar las posibles pérdidas de sacarosa. Y bueno, también ayuda a la aceleración del poder coagulante. La clarificación del jugo se da por sedimentación, ¿no? Los sólidos no azúcares se precipitan, se decantan en la parte inferior y el jugo claro queda en la parte superior. Este jugo luego pasa a la parte de evaporación, donde se eliminan la mayor parte de agua y lo que queda se le llama meladura, ¿no? A esta meladura se la pasa a la parte de cristalización. Y el material resultante de esto son el líquido y los cristales, ¿no? Se la llama masa cocida. Esta masa luego pasa por la centrífuga, donde se obtiene la miel y el azúcar húmedo. La miel se la bombea a tanques de almacenamiento para someter a posteriores cristalizaciones, ¿no? Y donde se obtiene una miel más fina, y se la comercializa como materia prima para la elaboración de alcoholes. Y después está el azúcar, por otro lado. El azúcar húmedo se lo transporta por las bandas y para alimentarlas a las secadoras, ¿no? Y luego, posteriormente, se lo pasa al almacenado y al transporte. La próxima, por favor, Andrés. Y aquí están los pasos previos de la extracción. Primero llegan las cañas, llegan los patios de caña, donde se le toma un muestreo, ¿no? Se le extraen muestras de aproximadamente 5 kilogramos. El propósito de esto es determinar la cantidad de sólido, la cantidad de sacarosa, el porcentaje de fibra y la cantidad de impurezas presentes en la caña. Bueno, la caña con mayor contenido de sacarosa tendrá un mayor precio, ¿no?
Luego pasan al almacenamiento. La caña se la descarga en silos sobre el área de almacenamiento, donde estos silos son rectangulares. Son rectangulares porque permiten una mayor utilización de las superficies del suelo y se adaptan fácilmente a las posteriores ampliaciones. Después pasan a la etapa del lavado. Se emplea un lavadero de chorro que actúa gracias a chorros de agua a elevada presión. Para esto se utilizan los rodillos sucesivos para las cañas y favorecen a la rotación. Luego pasan a la fragmentación, donde se utilizan las picadoras. Las picadoras son cuchillas giradoras que cortan los tallos y las convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme y así favorecen a la extracción del jugo en los molinos. Buenos días, ingeniero. Como bien dijimos, nuestro proyecto únicamente se va a centrar en lo que es el proceso de extracción sólido-líquido. Entonces, en el caso de la caña, para extraer los componentes líquidos de la caña se lleva a cabo lo que es el prensado mecánico. Este prensado es una operación que consiste básicamente en la separación de los líquidos contenidos en los productos sólidos mediante la aplicación de fuerzas de compresión. Como vemos ahí, para la extracción del azúcar se realiza mediante la adición de agua. Para conseguir esta máxima concentración de azúcar, lo que se realiza es una extracción a contracorriente en etapas múltiples. Como vemos en la figura, en la alimentación de los sólidos, para nuestro caso sería lo que es la caña de azúcar. El disolvente de lixiviación en este caso es el agua, y los sólidos lixiviados sería lo que son el bagazo. Y por último, lo que es la corriente de derrame es la disolución que vamos a obtener de sacarosa. Siguiente, por favor. Bien, para la eficiencia, para tener una eficiencia del proceso de estrujamiento, depende de varios factores, como son, uno, la resistencia a la deformación de lo que viene a ser de la parte sólida. Dos, sería la porosidad de la torta que se forma. El siguiente sería la viscosidad del líquido que se va a exprimir. Y por último, también hay que tomar en cuenta la fuerza de compresión aplicada. Siguiente, por favor. Ok, para el proceso de extracción se deben tomar en cuenta varios factores. Entre ellos también está lo que se llaman las células de la caña. Hay que tener en cuenta su estructura celular, ya que la célula de la caña está rodeada por membranas que son permeables al agua y a las sustancias disueltas. También se deben tomar en cuenta algunos factores como son la molienda. Cuanto mayor sea la molienda, se dice que mayor va a ser el área superficial. Entonces habrá un mayor contacto entre el sólido y el disolvente. Y por tanto vamos a tener un mayor porcentaje de extracción. En caso de que tuviera un exceso de molienda, aumenta lo que es la extracción de los sólidos solubles que no son azúcares. Y si los sólidos son demasiado finos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una alta resistencia al flujo en lo que es la extracción. También tenemos que tomar en cuenta la temperatura, puesto que cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de difusión. Y por último, el disolvente extractante, en este caso el agua. A mayor cantidad de agua vamos a tener mayor extracción de lo que es el azúcar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, los objetivos que se buscan para tener una buena extracción podría ser, mejor dicho, la máxima extracción del azúcar, que es el objetivo principal prácticamente, y también se busca tener un jugo lo más puro posible. Siguiente, por favor. Bien, el proceso de extracción en la industria mayormente se utilizan de dos formas.
Uno, ya sea mediante prensa, denominados también molinos, o la otra forma es mediante difusores. En el primer caso, en la extracción mediante molinos, como observamos en la figura, se puede observar que la caña desmenuzada entra a lo que es el primer molino, donde mediante presión se extrae el jugo cargado de sacarosa. El bagazo que sale del primer molino pasa a través de un conductor al segundo molino, y a partir de ese se realiza un proceso similar hasta llegar al último molino. En la entrada al último molino se realiza un proceso de imbibición. Este proceso consiste básicamente en añadir agua caliente al bagazo, aumentando así la extracción aproximadamente un 15%. Paralelamente a la imbibición se realiza un proceso de maceración que tiene la misma finalidad, es decir, aumentar la extracción. Esta maceración consiste en remojar el bagazo con el jugo de líquido que es producto de la imbibición. Luego de aplicar la maceración al segundo, al tercero y al cuarto molino, el jugo del último molino se bombearía básicamente hasta la entrada del anterior, donde se produce la maceración. El jugo de este molino se bombea hacia el anterior y así sucesivamente hasta llegar hasta la entrada de lo que es el segundo molino. Siguiente, por favor. La otra forma de extracción es mediante difusores. Estos consisten fundamentalmente en uno o varios conductores con fondo por donde la caña o el bagazo es conducido y sobre la cual se producen baños o maceraciones a contracorriente, dándose, por decir, un tiempo de retención para que se actúe la extracción a temperaturas aproximadamente entre 70 y 80 grados Celsius. Sin embargo, como desventaja de este proceso se puede citar lo que es la complejidad del equipamiento, y se necesitan materiales que son especiales y que sean inoxidables. Además que alguna rotura, si existiera alguna rotura de estos módulos, implicaría la parada total de la planta, por tanto se tendrían pérdidas. Siguiente, por favor. Bien, hay algunos equipos, existen diversos métodos para exprimir lo que es el líquido de la caña. Estos pueden ser, uno, mediante prensado hidráulico, y dos, mediante prensas continuas. En el prensado hidráulico mayormente se utilizan prensas como las prensas de plato que estamos viendo ahí, y las prensas de membrana. Siguiente, por favor. En lo que son las prensas continuas, varios ejemplos de este tipo de prensas son las prensas de rodillo o molinos trituradores, que son los más conocidos, y las prensas de tornillo. Siguiente. Bueno, ahí mi compañero va a explicar lo que es el balance de materia y de energía. Andrés, por favor. Buenas, ahora también mismo lo explico. ¿Se ve en pantalla? Sí. Bueno, este es el balance de masa que se obtiene, que está basado en datos de una empresa azucarera que se llama Pichincha, que se encuentra en Venezuela. En este caso, nuestras variables vendrían a ser la F, la A, la E y la B, las cuales indican los caudales másicos de entrada y de salida que entran en el proceso de extracción. Las S nos significan la composición de sacarosa, las NS, que son las composiciones de no sacarosa,
Y la letra A es la composición de agua en la corriente. Y las TF serían las T serían las temperaturas. El balance global serían las 300 toneladas por cada hora, más el agua, tiene que ser igual a la salida, que viene a ser la E, que es del jugo diluido, y la B, que es del bagazo. También tenemos balances de los porcentajes de sacarosa y de no sacarosa para determinar cuál es la cantidad del jugo diluido y de los bagazos. En este caso fueron reemplazados los datos de acá, los datos de cada proceso, y fueron reemplazados acá. Al final encontramos que de 300 toneladas de cañas que entran por hora, el resultado del jugo diluido que sale del proceso es de 318,03 toneladas. Y la cantidad de bagazo que sale del proceso son de 54,27 toneladas. Para esto lo que se utilizó fue una cantidad de agua de 72,29 toneladas por cada hora, basándonos en temas de toneladas. Y el balance de energía, que se obtuvo también del proceso de extracción, fue de acuerdo a la cantidad de calor aportado o retirado de la corriente que hay en el proceso de extracción. En este caso identificamos que la cantidad de calor que ingresa al proceso es de 6 millones kilocalorías sobre hora de caña de azúcar. Se agrega también 4.731.350 kilocalorías sobre hora de agua para que salga jugo diluido en 8.392.812. Aquí en este caso, las variables que se utilizaron en la fórmula, el QC significa la cantidad de calor aportado o retirada de la corriente, la C es el caudal másico de la corriente, la CP, la capacidad calorífica de la corriente, la T, la temperatura que tiene, y TRF es la temperatura de referencia. En este caso se utilizó 0 grados de temperatura de referencia. Para calcular el calor que hay en el jugo diluido, se utilizó el grado Brix de 15 grados Brix, que equivale a 0,91 kilocalorías sobre kilogramo Celsius. Ahora, para determinar cuál fue el calor del bagazo, que es el QE, nos basamos en las propiedades térmicas de los alimentos. En este caso nos fuimos a ver el de maíz, ya que la caña tiene un 75% de agua, y se toma el olor del maíz ya que es uno de los alimentos de las tablas que se aproxima a su porcentaje en el agua. Y eso sería todo sobre el balance. Ya. Está bien. Nos vamos a las preguntas, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de efectuar el lavado de la caña con agua caliente? ¿Por qué agua caliente? En ese balance creo que está a 60 grados Celsius. La finalidad básicamente es porque aumenta lo que es la concentración de azúcar. Aumenta la concentración de azúcar. Está medio raro, ¿sí? Porque cuando ustedes llevaron procesos industriales conmigo, yo les mostré, y en el ingenio Guavirá usan vapor, aunque se usa bastante agua, ¿no?
Entonces, la pregunta es por qué, en este caso, ya, ¿qué finalidad tiene el agregar agua a 60 grados y no otra temperatura? No puede exceder los 65 grados debido a que al aumentar la temperatura se produce un aumento de la producción de dextrosa. Y ya eso, al aumentar la dextrosa, ya supondría una menor producción de sacarosa. Ya, está bien, esa es una de las respuestas. Entonces se busca un equilibrio, precisamente ahí está el balance de energía, porque ¿qué tal si entra una caña en una época de frío? Ya, entonces esa temperatura de 60, por ejemplo, posiblemente no tenga el efecto que tiene cuando la caña te entra a una temperatura de 25, ¿no? A una de... Entonces ahí es donde les decía a ustedes qué efecto tiene la temperatura. Entonces ustedes hablan de que hay un proceso de conversión de la sacarosa en dextrosa. ¿Pero qué más? ¿Mm? ¿Alguna vez ustedes han lavado un plato que tiene grasa, tiene comida pegajosa? Laven con agua tibia, cuesta. Laven con agua caliente, ¿qué pasa? Existe un mayor desprendimiento, o sea, más rápido se desprende. Aumenta la velocidad de disolución o de Exacto. dispersión. ¿Ya? Entonces, por eso de que se busca un equilibrio térmico. ¿Listo? Okay. ¿Para qué se tritura la caña? ¿Con qué finalidad? Ustedes lo han dicho, yo lo he explicado también. ¿Para qué se tritura? Ayer he hecho esas preguntas e igual. Ustedes no creo que duden, ya ayer escucharon ya. ¿Cuál es la finalidad de triturar?